Serie número 1, El tiempo del fin, ministrada por el hermano Miguel Ma, parte 19. Amados hermanos y amadas hermanas, nosotros vimos que el Señor envió dos ángeles para ir a Sodoma. Ellos no fueron para Sodoma para ir a tener comunión con Lot y disfrutar. Ellos fueron para Sodoma, para salvar a Lot, su familia. Y nosotros vimos que ellos hablaron para Lot, para que se apuraran. Vamos a salir. El Señor va a juzgar. El Señor va a destruir este lugar. Vamos a salir de este lugar. Mas ellos estaban demorándose. ¿Por qué? Porque tenían raíces. Mire solamente. Ese asunto de tener raíces es un asunto que necesitamos dar atención. ¿Por qué? Porque cuando nosotros lanzamos raíces en esta tierra, nosotros no queremos dejar las cosas de esta tierra, porque esas son nuestras cosas preciosas. Mas para Pablo, y Pablo nos dice que todo eso lo consideraba por basura, comparado con la preciosidad de Cristo. Lot vivía en Sodoma. La palabra en 2 de Pedro, capítulo 2, versículo del 6 al 8 dice: y así condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Porque este justo que moraba entre ellos afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Aquí nosotros podemos ver que Lot vivía en medio de que él estaba sufriendo. La verdad es que él sufrió bastante. Él sufrió bastante con aquella condición. Porque él veía aquellas cosas que ese pueblo cometía. Mas, ¿por qué él no salió? Él tuvo que haber salido. Yo no voy a vivir en un ambiente de esos. Y él estaba viviendo con su familia en un ambiente como aquel. Él estaba sufriendo. Él se atormentaba. Entonces él debía haber salido. Segunda de Timoteo, capítulo 2, versículo 22 dice: huye también de las pasiones juveniles y sigue la justicia, la fe, el amor y la paz. Con los de corazón limpio invocan al Señor. Tenemos que huir de esas cosas. Lot debió haber oído de eso y decir: Sodoma no es mi lugar, voy a volver con Abraham. Yo no quiero vivir en Sodoma. Mas en Sodoma había aquellos placeres del mundo, ansiedad, desconformidad. Y en 2 de Timoteo 3 dice: también debes saber esto, que en los postreros días vendrán tiempos peligrosos, porque habrán hombres amadores de sí mismos, avaros, vanagloriosos, soberbios, blasfemos, desobedientes a los padres, ingratos, impíos, sin afecto natural, implacables, calumniadores, intemperantes, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores, impetuosos, infatuados, amadores de los deleites más de que Dios, que tendrán apariencia de piedad, pero negarán la eficacia de ella. A estos evita. El Señor nos dice: huye también de estos. No cree tales relacionamientos con tales personas. Esas personas causan mal y los van a llevar al pecado para el mundo. Huye. Hoy el Señor está hablando. Huye.
Mas muchas veces nosotros no queremos huir. ¿Por qué? Porque tenemos bienes ahí. Nosotros lanzamos raíces. A mí me gustaría demostrar algo muy importante en Hechos, que los hermanos puedan percibir la sabiduría de Dios y la dirección del Espíritu. Hechos capítulo 4, a partir del versículo 32. Y la multitud de los que habían creído era de un corazón y un alma, y ninguno decía ser suyo propio nada de lo que poseía, sino que tenían todas las cosas en común. Y con gran poder los apóstoles daban testimonio de la resurrección del Señor Jesús, y abundante gracia era sobre todos ellos. Así que no había entre ellos ningún necesitados, porque todos los que poseían heredaras o casas las vendían y traían el precio de lo vendido y los ponían a los pies de los apóstoles, y se repartía a cada uno según su necesidad. Mire, la sabiduría del Espíritu. El Espíritu estaba operando y nadie se consideraba algo como exclusivamente suyo. Ellos quisieron. El Espíritu tocó y ellos fueron vendiendo tierras y casas y traían los valores a los pies de los apóstoles. Entonces observe. ¿Por qué el Espíritu hizo eso? ¿Por qué el Espíritu tocó el corazón de esos cristianos, de esos nuestros hermanos, ahí, en el inicio de la vida de la iglesia, en Hechos? El Señor estaba preparando para el futuro. Y allí nosotros vamos a ver Hechos capítulo 8. Hechos capítulo 8, versículo 1. Y Saulo consentía en su muerte. En aquel día hubo una gran persecución contra la iglesia que estaba en Jerusalén, y todos fueron esparcidos por la tierra de Judea y de Samaria, salvo los apóstoles. Mire, comenzó la persecución. Y mire, porque aquellos que poseían bienes ya habían vendido todo y habían ofrendado. Ellos no tenían nada que los reteniese ahí. Entonces ellos salen. Por eso ellos fueron para otros lugares. Si ellos tuvieran todavía sus terrenos y casas, ellos permanecerían ahí porque ellos iban a guardar esos bienes. Amados hermanos y amadas hermanas, ustedes están percibiendo, ¿no? Esa sabiduría del Espíritu dirigiendo las personas. ¿Están o no percibiendo? El Espíritu había tocado a nuestros hermanos. ¿Y ellos estaban qué? Ellos estaban desarraigando de esta tierra, no permitiendo que ninguna cosa los prendiese en esta tierra. Entonces, cuando viniese la presión, ellos irían a otros lugares. Y el Señor quiere arrebatarnos. ¿Qué vamos a hablar? ¿Yo quiero ser arrebatado con mi casa y con mis bienes? No. Entonces, mire solamente. ¿Por qué Lot y su esposa y sus hijas estaban demorando? Porque habían muchas cosas ahí. Y el versículo 17 de Génesis 19 dice: y cuando los hubieran llevado afuera, dijeron: escapa por tu vida, no mires para atrás, ni pares en toda esta llanura, escapa al monte, no sea que perezca. Y el Señor le dijo: no mires para atrás, huye. Mire lo que Lot respondió. Pero Lot le dijo: no, yo os ruego, señores míos. Mire qué cosa. Cuando el Señor habla, nosotros debemos siempre decir sí y amén. Más porque nosotros tenemos nuestros intereses, nuestras propias cosas, nuestra propia voluntad. Muchas veces el Señor habla con nosotros y nosotros respondemos: así no, Señor.
No, así no. Hoy el Señor nos está llamando. Salga del mundo. Prepárese para mi regreso. Yo quiero arrebatarlo. ¿Qué usted va a decir al Señor? No, así no. Usted va a decir, amén, Señor. Amado hermano y amada hermana, medite en eso.